el programa de hoy, el Papa Francisco señala que la prevención de abusos en la Iglesia es un acto de amor muy grande. Santo Padre reconoce los milagros de 2 beatos y el martirio de 3 salvadoreños. Y Pontífice clausuró en Bari el encuentro mediterráneo Frontera de Paz. Bienvenidos a EWTN Noticias, gracias por estar con nosotros en la recta final a la Santa Cuaresma que comienza este miércoles 26. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno. Hola, soy Silvia Ordóñez, gracias por acompañarnos una semana más. Iniciamos esta edición contándoles que en un reciente videomensaje grabado este 22 de febrero, el Papa Francisco alentó el trabajo que realiza el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME, en América Latina, y aseguró que prevenir los abusos de menores es un acto de amor muy grande. En el video también se aprecia al Santo Padre junto al Padre Daniel Portillo, director del CEPROME. Escuchemos. Sigan trabajando, van a ser incomprendidos, le van a decir que pierden el tiempo, los van a amenazar, porque también hay gente que amenaza, y más de uno les va a decir que es capaz de alquilar un sicario para limpiar el campo. Sean prudentes, cuídense, pero sigan siendo valientes y trabajen. Prevenir los abusos de niños, prevenir los abusos de gente que está disminuida por situación social, por enfermedad, lo que sea, es un acto de amor muy grande. Sigan adelante, que Dios los bendiga y recen por mí también. Y para conocer con más detalles sobre el contexto de este mensaje, conversaremos a continuación con el Padre Daniel Portillo, director del CEPROME y quien aparece junto al Papa en el video. También me comentan que está conectado Fray Javier Acero, coordinador de comunicaciones del Consejo Latinoamericano de CEPROME. Padres, bienvenidos a EWTN Noticias. Muchas gracias a todos, saludos. Muchas gracias. Padre Portillo, sabemos que el sábado ustedes se reunieron con el Papa Francisco. ¿Cuál fue el objetivo de la reunión y qué temas trataron? Particularmente en este encuentro la finalidad era sobre todo la información, concretamente compartirle al Santo Padre aquellas situaciones, análisis, información a partir de la capacitación que hemos estado ofreciendo a cada una de las diócesis y de los distintos países donde nos han pedido concretamente este tipo de servicios. Fue una manera de manifestarle al Santo Padre las inquietudes que a lo largo de cada capacitación se han ido despertando en la vida de los laicos, de la vida religiosa, de los seminaristas y de algunos obispos y sacerdotes. Vemos la necesidad cada vez más de generar una red, sobre todo, que vaya conectándonos en diferentes países, en diferentes diócesis, con la finalidad de establecer un frente común entre todos. Entonces, el objetivo principal fue compartirle al Santo Padre la información de aquello que realizamos al día de hoy y sobre todo plantearle la agenda que es de interés a lo largo de este año 2020, poder realizar durante cada mes en distintos países y bajo las distintas actividades. Por otro lado, Fray Javier Acero, con respecto a la sesión ordinaria del CEPROME Latinoamérica celebrada el 12 de febrero, ¿quiénes y de qué países vienen conformando este centro y a qué conclusiones llegaron? Bien, este lugar se hizo, esta firma y todos estos acuerdos se hicieron en la Universidad Pontificia de México. Lo componen diversos países, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, México y Venezuela. ¿Quiénes son? Bueno, pues son grupos de expertos que trabajan bien en las leyes, abogados, personas de derecho canónico, expertos, psicólogos, sacerdotes, todos ellos abocados y sensibilizados para atender todo esto que está pasando en la Iglesia y sobre todo empezar a aplicar programas de prevención en toda Latinoamérica. Y hay unos cursos que se van a organizar en el mes de octubre en Colombia, también hay cursos en Perú y en Costa Rica. Lo que tratamos es de apoyar y animar las comisiones diocesanas que el Papa mandó que se realizaran en cada diócesis
y también animar a la vida religiosa a que sigan unos protocolos de actuación cuando pues ocurre que una víctima quiere hablar. Sobre todo se trata de que en Latinoamérica se escuche, se crea y se proteja a la víctima, y también aplicar planes de prevención en los diversos ministerios donde estamos. El Consejo Latinoamericano lo que quiere en definitiva es crear ambientes seguros en toda Latinoamérica, desde, como digo, Argentina, Bolivia, todos los países que lo componen, hasta pues crear también esa sensibilidad y un ambiente seguro en las familias. Por último, padre Daniel Portillo, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran en su labor de protección al menor? ¿Se han encontrado con ciertas resistencias en algún ámbito de la Iglesia? Efectivamente, el primero de ellos es el de la negación, especialmente en aquellos ambientes eclesiales donde se perciben situaciones de negación por los hechos ocurridos, donde se piensa que este tipo de realidades no ocurren en el ámbito social, en el ámbito eclesial, donde se niegan que estos actos concretamente ocurran. Asimismo, de la negación partimos a una minimización de los hechos, como otra resistencia también, donde pensamos que el abuso solamente se puede entender como un acto sexual que ha alcanzado incluso solamente la penetración, cuando en realidad el abuso sexual puede llevarse a cabo sin contacto físico, y en ocasiones este tipo de actos son minimizados porque se entiendan que no fueron abusos sexuales como tal. Además de la negación, de la minimización, está la impunidad como otro fenómeno también de resistencia, donde hay poco interés por la denuncia, poco interés por rendición de cuentas de frente a cómo se están llevando a cabo los hechos, y una falta de transparencia en los códigos o en las rutas de acción a través de las cuales se deben llevar a cabo las denuncias, los servicios de escucha, etcétera. Entonces, ha habido como una amplia gama de distintos efectos, sucesos, dinámicas sobre aquellas resistencias que pueden darse no solo en la Iglesia, sino en política, en sociedad, en educación, etcétera, pero que lamentablemente han sido parte de la Iglesia también. Otro fenómeno justamente ha sido el hecho de no dar crédito a la voz de las víctimas, porque se piensa que hay otro tipo de intereses detrás de ellas, y por lo tanto se les ha intentado como hacer a un lado, de tal manera que la víctima, que era considerada antes de su realidad como un ferviente creyente, ha pasado ahora a ser una persona perseguida dentro del ambiente eclesial también. Este tipo de fenómenos, pues obviamente que nos han ido señalando que dentro de la Iglesia hay poca comprensión a veces de la realidad general o del alcance que un problema como este puede llegar a tener. Estimados padre Daniel Portillo, fray Javier Acero, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, padres. Y ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, quien se encuentra en la Plaza de San Pedro con información de la visita que realizó el Papa Francisco a la ciudad de Bari, en el sur de Italia. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles desde el Vaticano para informarles sobre la visita que el Papa Francisco realizó a la ciudad de Bari, localizada en el sur de Italia, en donde se reunió con 58 obispos de 20 países diferentes de la zona del Mediterráneo y celebró una misa con más de 40.000 fieles. El Santo Padre visitó Bari el domingo 23 de febrero para clausurar el encuentro Mediterráneo Frontera de Paz, que organizó la Conferencia Episcopal Italiana. Fue recibido con mucho entusiasmo por la gente de la ciudad, que salieron también a las calles para recibir su bendición desde el papamóvil o brevemente en los alrededores de la Basílica de San Nicolás. El Papa viajó muy temprano por la mañana en helicóptero y a su llegada fue recibido por las autoridades civiles. Después se trasladó a la basílica donde se encuentran los restos de San Nicolás de Bari para reunirse con los cardenales, patriarcas y obispos del Mediterráneo. Cabe destacar que ha sido la primera vez que se realiza un encuentro de esta magnitud y se espera que los obispos continúen en diálogo por las similares cuestiones pastorales que enfrentan.
Durante su encuentro con los obispos, el pontífice recordó a los prelados que el anuncio del Evangelio no puede separarse del compromiso por el bien común, por lo que los invitó a perseverar en la construcción de la paz. En esta línea, el Papa los exhortó a alzar la voz para que los gobiernos defiendan las minorías y garanticen la libertad religiosa. Además, el Santo Padre les pidió infundir esperanza a quienes la han perdido y levantar las ciudades destruidas por la violencia, ya que la guerra es una locura a la que no podemos resignarnos. Al finalizar este importante encuentro en el que se encontraban también cardenales, patriarcas y representantes de Tierra Santa, el Papa saludó a cada uno de ellos. Luego bajó a la cripta y veneró las reliquias de San Nicolás de Bari, así como también saludó a la comunidad de religiosos dominicos que cuidan la basílica. Posteriormente, el Papa Francisco presidió una multitudinaria misa que fue concelebrada por los obispos presentes y en la que participó también el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Durante su homilía, el Santo Padre dijo que el Señor nos pide el extremismo de la caridad, ya que este es el único extremismo cristiano, el del amor. Por ello, el Papa invitó a elegir el amor aunque cueste, aunque implique ir contracorriente, y pidió no dejarse condicionar por lo que piensan los demás, ni conformarse con medias tintas. Al comentar el Evangelio dominical, el Papa Francisco explicó que esta es la revolución de Jesús, la más grande de la historia, que es la que pasa del odio al amor, por lo que animó a pedir a Dios la gracia de vivir el amor sin límites, de aprender a perdonar. Y al finalizar la misa, el Santo Padre lanzó junto a todos los obispos del Mediterráneo un importante llamado ante la tragedia en Siria. Dai nostri cuori di pastori si eleva un fuerte apello. Desde nuestros corazones de pastores se eleva un fuerte llamado a los actores involucrados y a la comunidad internacional para silenciar el estruendo de las armas y escuchar el llanto de los pequeños y los indefensos, para que dejen de lado los cálculos y los intereses y se proteja la vida de los civiles y de los muchos niños inocentes que pagan las consecuencias. Que ne pagano le consecuencias. Pasando a otro tema, les comento que el Papa Francisco aprobó recientemente la promulgación de nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos, entre los que se encuentra el reconocimiento de 3 mártires en El Salvador. Se trata del sacerdote jesuita Rutilio Grande junto a 2 fieles laicos quienes fueron asesinados en El Salvador por odio a la fe el 12 de marzo de 1977. Además, el Papa aprobó el milagro por la intercesión del siervo de Dios Carlo Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, quien murió a los 15 años en el norte de Italia. Así que próximamente podrá ser beatificado. Por último, el pontífice aprobó los milagros atribuidos a 2 beatos quienes podrán ser canonizados también. Se trata de la beata María Francesca di Gesù, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, quien falleció en Montevideo, Uruguay, a principios del siglo XX, y el beato laico Lázaro, quien murió mártir en India en 1752. Y después de todas estas buenas noticias, me despido por hoy. Seguiremos trabajando para informarles más desde el Vaticano sobre el inicio de la Cuaresma y otras actividades que tendrá el Santo Padre. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, miles se manifiestan contra el aborto en Colombia tras asesinato del pequeño Juanse. Además, instituciones católicas de Portugal protestan contra el proyecto de despenalización de la eutanasia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que miles de colombianos salieron a las calles para manifestarse contra el aborto tras el asesinato del pequeño Juanse, un bebé de casi 8 meses de gestación. El pasado 22 de febrero, miles de personas marcharon en distintas ciudades de Colombia, exigiendo el fin del aborto, inspiradas por el reciente caso de Juan Sebastián Medina, más conocido como Juanse, un bebé que fue abortado cuando tenía cerca de 8 meses de gestación. De acuerdo a los organizadores,
alrededor de 20.000 personas se sumaron a las manifestaciones realizadas tanto en Bogotá como en otras importantes ciudades, entre las que resaltan Medellín, Cali y Cúcuta. En esta línea, en una declaración remitida a Así Prensa, los manifestantes señalaron que son muchas las organizaciones que se han unido para solicitarle a la Corte Constitucional que lleve a cabo el proceso de definir el estatus de persona a todos los colombianos desde la concepción. Asimismo, afirmaron que dicha movilización marca un hito en la nación, consolidando así la actividad provida en el país. Como se sabe, el aborto fue despenalizado en Colombia el 10 de mayo del 2006, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia C-355-06, que amparaba la mal llamada interrupción de un embarazo solo para los casos de riesgo de vida de la madre, violación sexual y malformaciones fetales. Además, el Ministerio de Salud colombiano trabaja actualmente en una reglamentación de ley que acepta que el aborto es un derecho humano y que, por tanto, existe la posibilidad de practicarse durante todo el embarazo. Al margen de esto, diferentes grupos y asociaciones a favor de la vida aseguraron que ha comenzado el fin del aborto en Colombia y que la Corte debe fallar de acuerdo a la Constitución en beneficio a la vida. Es una historia terrible, es un programa que vemos que se realiza una y otra vez. En los Estados Unidos se aprovechó que había un vacío en la Constitución con respecto a definir el carácter de persona del ser humano por nacer, de modo que se supuso que era un tema discutible y por lo tanto valía finalmente lo que interpretara que es esa criatura en sus entrañas una mujer. En Latinoamérica vemos que justamente se redactan constituciones en vistas de que quede claro que el concebido es sujeto de derechos e igual la Corte, el Tribunal Constitucional se considera autorizado para poder obviar la humanidad de ese ser por nacer. Pues es lo que a los colombianos les han dicho no más. Tenemos que defender desde el inicio la intención, incluso de los redactores de la Constitución, de defender y establecer que es persona, es decir, sujeto de derechos señor por nacer para todo lo que lo beneficia. Así es, Eddie, lamentablemente se tergiversan las cosas, como bien dices, y nosotros por eso tenemos que demostrar nuestro compromiso ante este tema que es tan importante, que podamos defender, que defendamos la voz de las personas que no tienen voz realmente, y que también cada vez que nos manifestemos tratemos de hacer presión para que el gobierno y la Corte Constitucional entiendan que es un tema que no aprobamos y que no estamos de acuerdo. Evidentemente hay un gran desprecio en la mente, en el criterio de estos juristas con respecto al ser humano por nacer, pues nosotros lo valoramos altamente también por ser cristianos, pero estamos respondiendo a su humanidad, algo que tenemos claro que debe ser lo principal en esta discusión. Por otro lado, el pasado 20 de febrero, el Parlamento de Portugal aprobó la ley de despenalización de la eutanasia. Ante esto, diversas asociaciones católicas se manifestaron en contra. Veamos. Hace unos días, se realizó en Portugal el debate por la despenalización de la eutanasia para personas con enfermedades terminales. Ante esta situación, diversas instituciones católicas se manifestaron y organizaron una protesta a las afueras del edificio del Parlamento. En esta línea, José Seabra Duque, miembro de la Junta de la Federación para la Vida, correspondió al pedido de la Conferencia Episcopal Portuguesa de exigirle a los parlamentarios la presentación de un referéndum que deje en manos de la población este grave asunto y que no consideren esta instancia como un juego político. Mis amigos, un referéndum no es un juego político. Un juego político es no querer escuchar a los expertos. Un juego político es perder un voto y un año y medio después repetirlo de nuevo. Un juego político es no debatir un punto durante la campaña electoral y luego, a la primera oportunidad, proponer una legalización a través de un parlamento. Un referéndum no puede ser un juego político. Al respecto, los prelados portugueses afirmaron que la opción más digna contra la muerte inducida son los cuidados paliativos como un compromiso de velar por la vida humana hasta su fin natural. Cabe señalar
que a pesar de las protestas de las asociaciones de médicos, obispos católicos, líderes religiosos y miles de ciudadanos, la Asamblea de la República decidió aprobar con 222 votos los 5 proyectos de ley que buscan la legalización de la eutanasia. Ahora nos enlazamos rápidamente con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos contará sobre el encuentro de escucha y reflexión que se desarrolló en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. Te escuchamos, Matías. Hola Silvia, hola Edi, hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Virgen de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar con las noticias, la Arquidiócesis de Buenos Aires continúa el camino sinodal. En esta oportunidad se desarrolló en el Seminario Metropolitano un encuentro de escucha y reflexión de laicos y diversos movimientos parroquiales. Recordemos que la finalidad del mismo fue invitar a las diferentes comunidades a proponer caminos para renovar la evangelización en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar que el primer Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires se inició en el año 2016 y culminará con la celebración de la Asamblea Sinodal en 2020, cuando se cumplan 400 años de la creación de la jurisdicción eclesiástica. De este encuentro que hemos tenido, digamos, en el seminario junto a los laicos, los distintos movimientos laicales, organismos pastorales, nos llevamos el aporte de los carismas de cada uno, el poder escucharnos unos a otros y descubrir la gran riqueza que tiene Buenos Aires para poder evangelizar mejor. Esa es la idea, así que si vos también podés aportar, porque tu opinión vale para que podamos reflexionar qué es lo que el Espíritu de Dios pide para la Iglesia de Buenos Aires. Además, EWTN Noticias estuvo dialogando con el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Enrique Guiaseguí, quien nos expresó lo siguiente. Estamos terminando el encuentro sinodal de laicos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, todos los que están vinculados con organismos eclesiales, movimientos, y hoy ha habido una gran participación como el año pasado, y lo que queda en el corazón de todos los que han participado es el deseo de continuar. Por lo tanto, invitamos a todos a seguir en este camino vivido en sus propias comunidades y alentando a que otros participen para seguir juntos, poniéndonos a la escucha del Espíritu Santo y así ser más fecundos en la tarea evangelizadora en nuestra ciudad. Silvia, Edi y estimados televidentes, gracias por estar conectados con nosotros. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. En otros ámbitos, el Santo Padre expresó hace poco su consternación por el atentado en la ciudad de Hanau, Alemania, en el que fallecieron varias personas. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco expresó su consternación por el atentado terrorista en la ciudad de Hanau, Alemania, en el que fallecieron varias personas. Así lo dio a conocer el pontífice a través de una carta redactada en alemán y enviada por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, al obispo de Fulda, Monseñor Michael Gerber. En esta misiva el Santo Padre señala que participa del luto de las familias y ofrece su cercanía a su dolor. Asimismo, ofrece bendiciones y la paz de Dios para los que se han visto afectados. Cabe recordar que el responsable del atentado fue un alemán de 43 años identificado como Tobias Ratjen, el cual, antes de cometer el crimen, dejó una carta y grabó un video en los que expresaba sus ideas racistas y diversas teorías de la conspiración para justificar sus acciones. De acuerdo a las investigaciones, el ataque comenzó sobre las 10 de la noche, hora local, cuando el agresor entró en un restaurante de comida oriental y comenzó a disparar contra los clientes. Acto seguido, se dirigió a otro bar en el que volvió a usar el arma, hiriendo mortalmente a más personas inocentes. Por último, se fue a su alojamiento, donde mató a su madre antes de suicidarse.
Qué infierno debe vivir una persona que finalmente toma esta decisión de matar personas inocentes y también acabar con la vida de su propia madre. Bueno, algo que dice el psicólogo canadiense Jordan Peterson con respecto a la importancia de siempre estarnos superando hacia lo mejor de nosotros, ¿no? Porque si no puede empezar a establecerse, instalarse en el corazón un desagrado con la vida, que eventualmente puede ver a una persona a pensar que lo mejor que puede hacer para darle sentido a su existencia es hacer algo tan terrible. Busquemos siempre lo mejor en nuestra vida, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, aprovechando que estamos a puertas de esa temporada de renovación espiritual que es la Cuaresma. Bueno amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.